Muchísimas gracias. Para mí la verdad es que es un placer estar aquí en este congreso. Evidentemente, muchísimas gracias a Energy Box por la amable invitación para comentarles cómo una autoridad portuaria, como un organismo público, lógicamente estamos también muy inmersos, muy implicados en el concepto de la transición ecológica o la transición energética en este caso. Yo lo que pretendo es tratar estos 4 puntos, primero unas ligeras definiciones o introducción, porque cuando hablamos de los puertos es un concepto que para nosotros, lógicamente, es muy habitual, pero sí que en muchas ocasiones no se conoce bien lo que es un puerto, y más cuando a nivel europeo o a nivel internacional las formulaciones de los puertos varía de una forma muy importante de un estado a otro. Vamos a hacer 4 ideas muy generales para centrarnos en qué es un puerto, qué es una autoridad portuaria y cómo se gestionan los puertos a nivel nacional. Luego haremos un pequeño repaso de cuáles son nuestras últimas actuaciones, no solo en la transición energética, sino enmarcado en un concepto más global como es la sostenibilidad. Y luego entraremos en nuestro gran proyecto en donde todos estos conceptos de energía solar, de energía fotovoltaica, etcétera, estamos actualmente implementando y desarrollando un proyecto que le denominamos Cero Emisiones en 2030, muy ambicioso y que me gustaría compartir con ustedes. Y luego simplemente unas conclusiones o reflexiones de, evidentemente, en un foro en donde se conoce y se tratan estos temas, pero no está de más recordar algunas ideas y algunas actuaciones que debemos de estar todos comprometidos. Simplemente, como decía, unas pequeñas introducción. No voy a entrar en tecnicismo, no voy a entrar en aspectos muy normativos, pero sí decir que a nivel nacional existen 2 tipologías de puertos. Puertos que se denominan de interés general y puertos de no interés general. Puerto de interés general, pues tenemos que cumplimentar una serie de requisitos, mercancías, instalaciones, infraestructuras, etcétera, pero lo importante es que sepamos que hay esa doble distinción, cuando menos a nivel nacional. Puerto de interés general, que pertenecemos al Estado, y los puertos que no son de interés general pertenecen a las comunidades autónomas. En el caso español hay 46 puertos de interés general que están regulados por 28 autoridades portuarias, que ahora definiremos qué es una autoridad portuaria. El motivo es porque hay autoridades portuarias, como es el caso nuestro, que manejamos o gestionamos 3 puertos de interés general. En nuestro caso, los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía. ¿Cómo están constituidos orgánicamente los puertos en España? Pues pertenecemos, los puertos de interés general, al Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento o actualmente Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Hay un instrumento que coordina todos estos 46 puertos de interés general, que se llama Puerto del Estado, que lo que hace es que los puertos compitamos en lealtad y con unas reglas de juego absolutamente claras y transparentes entre todos los puertos. Y a partir de ahí estamos las 28 autoridades portuarias. ¿Qué es una autoridad portuaria? Pues es un organismo público con personalidad y patrimonio propio que gestionamos o controlamos ese espacio físico que se llama puerto. Y tenemos gestión autonómica, es decir, tenemos capacidad de actuación y de desarrollar las actividades que nos vienen encomendadas por ley de una forma absolutamente autónoma. A partir de ahí ya hemos definido, no voy a entrar ya en más definiciones, ya sabemos lo que es una autoridad portuaria, somos un organismo público y sabemos lo que es un puerto de interés general. Pues bueno, nosotros, que nuestro nombre oficial es Autoridad Portuaria de Valencia, pero nuestra marca comercial nos gusta llamarnos Valencia Port. Como decía, gestionamos 3 puertos de interés general: Valencia, Gandía y Sagunto. Simplemente 4 datos para enmarcarnos dentro de lo que es la magnitud de un puerto. Aquí están las cifras. El puerto de Sagunto mueve 7 millones de toneladas. El puerto de Valencia es quizá el principal en movimiento de mercancía, con 74 millones de toneladas, y el puerto de Gandía con 0,3 millones de toneladas. En total, los puertos de Valencia Port o de la Autoridad Portuaria de Valencia gestionamos o se mueven por nuestros recintos portuarios 81 millones de toneladas.
Lo que más llama la atención es el crecimiento continuado que tenemos los puertos. A Dios gracias, la pandemia no ha supuesto una grave crisis en lo que es el movimiento de puerto, porque lo que no es en importación se controla con la exportación, y los puertos hemos mantenido un cierto crecimiento, como se ve que en una línea muy ascendente en los últimos años. Y yendo un poco al tema más de este congreso, también nuestro consumo eléctrico son verdaderamente importantes. Estamos hablando de que en total en la autoridad portuaria estamos utilizando 84 gigavatios hora de energía. Por lo tanto, somos un centro logístico de gran utilización, de gran consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, como se suele decir, algo tendremos que hacer para intentar combatir o para paliar ese gran concepto del cambio climático a través de cómo regulamos este alto consumo energético en nuestros puertos. Pues ahora lo veremos. Y ya por último, como 4 datos, movemos mucho, se mueve poco. Bueno, pues simplemente esto es un pequeño ranking que se hace en lo que es el movimiento de contenedores. A nivel internacional, en el año 2009 éramos el 28 puertos del mundo, en Europa éramos el 5º y en España éramos el primer puerto en movimiento de contenedores. Estos son datos mucho más recientes, del noviembre de este año, pues hemos subido un peldaño más en lo que es el movimiento a nivel internacional, estando actualmente en el puesto 27. Y cuando hablamos de una autoridad portuaria, fijémonos que estamos hablando de un centro logístico, que es un puerto donde hay infinidad de actores que estamos permanentemente interrelacionados unos con otros. A nosotros nos gusta llamarnos comunidad portuaria, en donde la autoridad portuaria es un elemento más de esta gran multitud, que no les pienso aburrir con toda la terminología de actividades y de empresas que estamos funcionando en un mismo recinto portuario. Sí que es cierto que la autoridad portuaria somos la locomotora, somos el motor que mueve a todo este gran conjunto de empresas, pero las actividades se realizan dentro de cada una de esas empresas y nosotros, nuestro gran reto es coordinar y poner a todos funcionando en la misma dirección. Y luego tenemos el puerto, que ya es el elemento físico donde estamos interactuando todas estas empresas en un espacio físico definido que se denomina puerto en este caso, esta es la imagen del puerto de Valencia. Bueno, pues con esta situación o con estas pequeñas definiciones vamos a entrar ya de lleno en cuál es la situación actual en la que nos encontramos, en la que, excuso decir, todos somos conocedores de la envergadura del Pacto Verde o el European Green Deal que está suponiendo y que nos va a hacer que tengamos que poner esfuerzos no solo las empresas privadas, sino lógicamente también las empresas públicas. Sabemos todos que tenemos un gran reto que es Europa ha cogido la bandera de la zona climática neutra en el año 2050 y tenemos a nivel europeo un gran reto de reducción de las emisiones, un 55% con relación en el año 2030. España ha sido un poquito más cauta y la ley del 7 del 2021 marca unos criterios, no los voy a leer, aquí los tienen, en donde sí que baja ese porcentaje de emisiones a un 23% con relación al año 2030, pero también marca el uso cada vez mayor de energías renovables, energías alternativas, para reducir o para paliar las emisiones de CO2 o lo que es lo mismo, las afecciones al cambio climático. Bueno, pues vamos a ver cómo nos vamos a ir preparando para ser incluso más ambiciosos que lo que nos pone la propia normativa europea. Ya me adelanto a que nuestro gran objetivo es ser neutros no en el 2050, sino en el 2030. Sí, pero para ello vamos a ver cuál ha sido nuestra trayectoria, cuáles han sido nuestras palancas que nos va a permitir poder estar aquí y poder afirmar que estamos en una verdadera estrategia de conseguir ese objetivo de cero emisiones en el 2030. Para lo cual vamos a enmarcar la transición energética, como decía al principio, en ese gran concepto de la sostenibilidad. ¿Qué hemos estado haciendo en los últimos veintitantos años? Evidentemente, la transparencia no se lee muy bien porque congregar 22 años en una transparencia realmente es complejo. Pero lo único que me interesa es que se fijen en la parte de abajo, es decir,
no hemos ido únicamente trabajando en un gran objetivo, sino en todo el aspecto amplio de ese gran concepto de sostenibilidad. En calidad del agua, calidad del aire, gestión de residuos, gestión de eficiencia energética, energías renovables, recursos naturales, etcétera. Es decir, que llevamos ya una trayectoria importante de ir implementando acciones vinculadas con la sostenibilidad en su aspecto más amplio, incluyendo, lógicamente, eficiencias energéticas y energías renovables. ¿Y todo eso por qué? Porque, lógicamente, las normativas se van acomodando cada vez más y que están siendo cada vez más exigentes. Si recordamos el concepto de la sostenibilidad, el no generar problemas a las generaciones futuras, todo ese concepto global se ha ido ya materializando en concreciones, se han ido estableciendo ya límites o concreciones como el tema de reducciones de emisiones, pasando por el tema de Kioto, en donde ya se hablaba de reducciones de emisiones en un 5%, luego pasamos a la huella de carbono y actualmente con el gran objetivo de los acuerdos de París de no elevar 1,5 grados la temperatura del planeta. Todo ello ha hecho que tengamos que, insisto, centrar y pasar de las estrategias a las realidades, a las concreciones, a los hechos, a los números. De ahí que, bueno, pues hemos ido trabajando en distintos objetivos del ODS y llevando, o como decía, siendo la locomotora que somos de las empresas en las que están ubicados. Pensemos que en un puerto, en nuestro caso, hay más de 60 empresas que están constantemente interactuando. Nos gusta ser, como decía, esa locomotora, para lo cual pues, nuestro gran compromiso es intentar que nos vean como un espejo y un reflejo de cuál es el camino a seguir en cuanto a la estrategia ambiental, como digo, en su amplio concepto. De ahí que tengamos pues, prácticamente todas los compromisos ambientales, las certificaciones, pero no como un papel, sino como un instrumento que nos está sirviendo de aglutinar a las empresas de la comunidad portuaria. También decir que prácticamente el 70% de las empresas de los recintos portuarios de la autoridad portuaria están certificados o bien EMAS, o bien ISO 50000, o bien ISO 14000. Nuestro compromiso ambiental también está evolucionando, lógicamente, con las nuevas tendencias. Hemos pasado de una política puramente ambiental a una política ambiental y energética, viendo que el vector de energía es un vector verdaderamente importante, como antes hemos visto, por el gran consumo energético, y que una de nuestras grandes acciones en el presente y en el futuro va a ser también actuar de una forma mucho más eficiente sobre la energía. Pero para lo cual hemos estado desarrollando mucha tecnología en los puertos para todo el tema del control de los distintos parámetros ambientales, como es sistemas de estaciones y controles en tiempo real de la calidad del aire, control de la calidad del agua para evitar posibles vertidos, posibles malas actuaciones en el puerto, control de la calidad acústica para saber que nuestras actividades, cuando digo nuestras, es del conjunto del puerto, son actividades que están plenamente ajustadas a norma, gestión de residuos desde el punto de vista de un tratamiento adecuado a la distinta y variopinta característica de los residuos que hay a nivel portuario. También hemos gestionado todos los vertidos que se hacen en el puerto, generando una red de saneamiento para evitar episodios de contaminación al mar, el gestión de todas las terminales y concesiones en el puerto para que ese compromiso ambiental sea absolutamente eficiente, fomentando la economía circular, en donde hemos puesto en funcionamiento distintas iniciativas para que el concepto residuo vaya desapareciendo de nuestro vocabulario y sea un subproducto que pueda ser utilizable para otras empresas, analizando en muchas ocasiones los problemas que tenemos administrativos por la legislación en cuanto a qué hacer o qué no hacer con un llamado residuo cuando nosotros queremos utilizar el concepto de subproducto, la viabilidad técnica, el impacto, la viabilidad económica y la verdad es que ha sido una verdadera satisfacción reunir a todo el elenco de empresas y 90 empresas que tenían un subproducto que no sabían qué hacer con él y que iba, lógicamente, la mayoría de las veces a vertedero. Han habido 70 empresas que sí que han visto la posibilidad de reutilizarlo como productos y de ahí que estamos haciendo ya un intercambio entre las propias empresas
para evitar y para eliminar o reducir el concepto de los residuos en los puertos. La tecnología es fundamental en los puertos. Tenemos que tener, el puerto de Valencia, suministramos la energía eléctrica a todas las empresas, pues tenemos que tener controles, también suministramos agua potable, pues el control del agua potable, el control del alumbrado público, haciendo acciones de reducciones del flujo lumínico para evitar emisiones de CO2, los sistemas de control, los sistemas de monitoreo en tiempo real. Es decir, tenemos todo a través de un SCADA, de unos sistemas de telegestión y telemedida que nos permite saber en cada momento qué está pasando en nuestro puerto, en nuestras instalaciones y poder actuar de una forma más eficiente. También estamos intentando fomentar el talento con distintas iniciativas, en este caso era vinculado con el CO2 que no podamos reducir, cómo lo vamos a capturar, y se hizo pues unas sesiones en donde se puso muchas iniciativas y fomentando algunas ideas que estamos ahora empezando a ver la viabilidad de su posible desarrollo. También con temas de hackatones, en donde en este caso pues queríamos, el proyecto era la eliminación o la reducción de los residuos a través de iniciativas que pudieran implementar la valorización de los mismos. Y, evidentemente, si tenemos tantas empresas, tenemos que estar permanentemente informando, formando, dándoles las iniciativas, dándoles las novedades legislativas, poniendo en valor toda la información o todos los conocimientos que tengamos, de forma que se pueda hacer de una forma coordinada a todas las empresas y dando la imagen o la preocupación y el compromiso que tenemos en los puertos, en este caso en el puerto de Valencia, con nuestro crecimiento y que sea un crecimiento ambiental. Y una cuestión que ya empezamos a estudiar en el 2008 fue cómo impactábamos en las actividades que se hacen en el puerto, en este caso en el puerto de Valencia, a través de la huella de carbono. De ahí que en el año, como digo, 2008, hicimos un estudio pormenorizado de cómo impactaban y cuánto impactaban las actividades que se realizaban en nuestros puertos. Y estas son las conclusiones que sacamos, que para nosotros son absolutamente críticas y muy importantes, puesto que toda nuestra filosofía, toda nuestra estrategia está en abordar estos problemas. ¿Qué problemas tenemos en el puerto de Valencia? Pues que el 45% de nuestras emisiones las generan los buques. Algo tendremos que hacer con los buques, ahora lo veremos. La maquinaria portuaria impacta el 25%, el transporte el 12%. Estas tres actuaciones tenemos prácticamente el 80 y tantos % de emisiones de CO2 que tendríamos cubiertos si implementásemos medida. De ahí que hemos lanzado una serie de iniciativas, de proyectos conjuntamente, cómo no, con las empresas que son las que verdaderamente hacen la actividad, en este caso de carga y descarga de los buques, distintos proyectos en donde hemos introducido productos alternativos en el uso de maquinarias, como es el GNL, como estamos ahora en un proyecto que está siendo pionero a nivel europeo del uso del hidrógeno en maquinaria portuaria, como estamos utilizando también en lo que es los buques, la parte de los servicios náuticos, que son buques que están permanentemente funcionando en el puerto para utilizar y para reducir esas huellas de carbono, en donde hemos pasado de la utilización de combustibles en bajo contenido en carbón a combustibles con cero emisiones, electrificación de la maquinaria portuaria, o bien con electricidad o bien con el uso, como ahora comentaba, del hidrógeno. Y todo esto esta es una de las transparencias que más orgullosos estamos de poder enseñar, porque desde el 2008 al 2019 el hecho de que tengamos ahora 2 huellas de carbono es porque hemos cambiado los factores de emisión que utilizábamos para, a partir del 2016, tener nuestra huella certificada por el Magrama, y los factores de emisión han cambiado. Pero en cualquier caso, fíjense, desde el 2008 al 2016 hemos bajado un 17% la huella de carbono, cuando el incremento de la actividad portuaria ha crecido un 24%.
Y del 2016 al 2019 hemos bajado un 25% cuando el crecimiento ha sido del 14,5%. Esto nos está dando un índice de que cuando menos vamos por un camino relativamente acertado, no estamos yendo por un mal camino. Bueno, pues con todo esto, este es nuestro bagaje. ¿Cómo vamos a afrontar ahora ese gran reto de la descarbonización en los puertos y cómo, insisto, un organismo público está fuertemente en la creencia de que tenemos, lógicamente, que actuar y que hacer medidas específicas? Y ese es nuestro gran objetivo, nuestro gran proyecto, que ya les adelantaba, de cero emisiones en el 2030. Queremos tener un gap de 20 años de adelanto a esa cuestión que a nivel internacional va a ser de obligado cumplimiento. Para lo cual hemos establecido el proyecto, el cual ya estamos desarrollando a través del concepto de la planificación estratégica, donde tenemos definida cuál es el diagnóstico. En nuestro caso es hacer un análisis de todos esos impactos, quién los genera, cómo los genera y tenerlos cuantificados para saber cómo actuar sobre ellos. A partir de ahí definiremos la misión y la visión. Luego estaremos fundamentalmente las líneas estratégicas, cómo vamos a actuar y cuáles van a ser los objetivos estratégicos en cada una de las líneas que vayamos a desarrollar. Y luego ya, pues lógicamente, poner en marcha esas iniciativas y un seguimiento y control de las mismas. Para lo cual esta es nuestra foto. Ya tenemos lo que impactan todas las actividades que se realizan en el puerto. Tenemos las escalas de los buques, tenemos los servicios portuarios, tenemos los combustibles de las concesionarias, tanto combustible como electricidad, y tenemos el transporte terrestre, y nuestro objetivo es esos 425.000 gigavatios hora que tenemos que actuar sobre él. Bueno, la misión es el cero emisiones y la visión es poner en marcha líneas estratégicas que nos vayan dando una realidad o un conocimiento de que efectivamente estamos yendo por ese camino. ¿Cuáles son esas líneas estratégicas? En nuestro caso tenemos establecidas 8 líneas estratégicas. Actuar sobre el transporte marítimo, no es casualidad, ya hemos visto que en nuestro caso era un 45%, terminales, transporte por carretera, los servicios técnicos náuticos en un puerto son los servicios que están 24 horas funcionando, los servicios de remolque que ayudan a los barcos, los prácticos que suben y usan embarcaciones y los amarradores que sujetan al barco a los muelles. Actuar sobre la movilidad, sobre los edificios, infraestructuras, sobre el transporte ferroviario y sobre la parte fundamental, el uso de energías alternativas que nos permitan tener una capacidad no solo de utilizar energías alternativas, sino de ser autosuficientes energéticamente. Y todo eso para ser o estar muy alineados con los requerimientos de la Unión Europea que ya hemos comentado anteriormente. Voy a pasar muy rápido por cada una de estas 8 líneas. Evidentemente no voy a leer las transparencias, si alguno está interesado las dejaré. Voy a poner las imágenes de lo que ya estamos haciendo, que dan mucho más idea de cuáles son esas actuaciones en cada una de las iniciativas. En el transporte marítimo, claro, cuando hablamos de transporte marítimo, una autoridad portuaria tenemos unas, digamos, responsabilidades. Nuestras funciones van en una zona de agua que está cercana a los puertos y para nosotros, cuando hablamos de descarbonizar al barco, hablamos desde que entra en nuestras aguas territoriales. Cuando el buque está navegando, no se nos pueden imputar esa serie de actuaciones. Pues, ¿cuáles son esas iniciativas que estamos poniendo en marcha? Pues la fundamental, la electrificación de nuestros muelles para poder dar electricidad y que eviten los barcos utilizar sus motores auxiliares, que en algunos casos ya los motores están están utilizando GNL, por lo tanto ya hay una reducción, no una eliminación, pero sí ya una reducción de las emisiones de CO2
saben que el GNL pues, es aproximadamente un 25 o un 30% lo que es emisiones de CO2, tiene otras ventajas del sulfuro, etcétera, pero bueno, no viene al caso, pero que ya se están utilizando energías alternativas al fuel para los motores de los barcos. Pero el gran salto es el tema vinculado con la electrificación, para lo cual la mayoría de aquí, entiendo que habrá muchos ingenieros, todos nos han enseñado que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poner una subestación eléctrica, o sea, hasta una subestación eléctrica estamos ya desarrollando y vamos a empezar lo que es su instalación en principio del año que viene a 132 kilovoltios, sobre todo para tener potencia suficiente para la gran demanda que nos están pidiendo los barcos. Para que se hagan idea, un crucero está demandando en torno a 9-10 megavatios para cada vez que está atracado en un barco. Imagínense, multiplicado por N, necesitaríamos no una subestación, sino prácticamente varias centrales nucleares a nuestro lado para poder satisfacer eso. Pues en eso estamos, en la construcción de una subestación, tenemos ya nuestros estudios de cuáles son las potencias que se van a demandar. También hemos implementado un proyecto que es la llegada a tiempo de los buques para evitar que estén consumiendo innecesariamente, un just-in-time en barcos, que es algo más complicado, y también toda una gestión de la energía. Gestión de la energía en la que si vamos a tener mucha capacidad tenemos que saber en qué momento, dónde se está produciendo la demanda y cómo interactuar en las redes nuestras de distribución de energía eléctrica. En lo que es las terminales, pues las terminales fundamentalmente lo hemos visto en la maquinaria, que tenemos ya estudios en donde hemos pasado de lo que es la electrificación de la maquinaria en las dos maquinarias de la derecha, a el gran proyecto nuestro que es el uso de hidrógeno, en donde mediados de febrero instalaremos ya una hidrogenera y en mayo probaremos 2 maquinarias en el puerto cuyo envergadura o importancia es muy grande, puesto que la maquinaria en los puertos funcionan 24 horas. Entonces, queremos probar y hay mucha expectativa de ver el resultado o ver la fiabilidad que tiene este uso del hidrógeno en esta maquinaria a nivel europeo. Ha despertado mucha inquietud. Y luego, lógicamente, monitorear toda la energía que se consume en las terminales para saber ese balanceo de energía, y más cuando ahora en la última transparencia veremos cómo vamos a generar energía a través de instalación de energía solar y fotovoltaica, tenemos que saber cómo balancear todo el uso de la energía. Y luego nuestro gran requerimiento es que el futuro de las terminales, todas las terminales que vengan a los puertos de Valencia, Gandía y Sagunto, van a ser terminales 100% electrificadas para reducir la huella de carbono. En lo que es el transporte por carretera, pensemos que el transporte por carretera es, igual que el transporte marítimo, es un elemento muy complicado para una autoridad portuaria. Nosotros no tenemos el camión que entra al puerto, luego sale y va a un pueblecito, va a una ciudad y se mueve por todo el territorio nacional. Nuestra capacidad de influir sobre ese camión es relativamente complicada, pero estamos en conjunto con nuestra comunidad autónoma para favorecer lo que es el incentivo y la bonificación en el cambio de uso de la motorización de los transportes pesados, sobre todo, cuando menos, de los transportes habituales al puerto, que para que se hagan una idea, en el puerto de Valencia entran y salen diariamente en torno a 5.000 camiones, 5.000 cabezas tractoras diariamente. Los servicios náuticos son esos servicios propios del puerto, en donde estamos trabajando sobre el cambio de los motores de las embarcaciones que acuden a ayudar a los barcos por eléctrico y por hidrógeno, y ahora veremos las actuaciones que tenemos, sobre todo para un tema muy importante en los puertos, como es el uso más intensivo del ferroviario en el concepto de la descarbonización. En lo que es utilización de todo lo que son las infraestructuras, pues el uso de LED, que ya está distribuido por todo el puerto, tanto en todo el alumbrado público como en el interior de los edificios, las plantas de climatización monitoreadas y telemandadas para una gestión más eficiente del uso de la energía. Estamos con el transporte público para
acercar las frecuencias del transporte a lo que es el puerto, fomentar la movilidad interna de nuestros trabajadores, el uso de bicicletas, vehículos eléctricos y dos proyectos muy interesantes que es el uso de la locomotora de hidrógeno y sobre todo generar un transporte autónomo dentro del puerto para favorecer la movilidad del personal en un transporte autónomo y eléctrico. En lo que es, ya para terminar, lo que es el uso de las energías limpias, estamos inmersos en 4 proyectos ya muy vinculados con el objetivo de este congreso, que es la generación de energía fotovoltaica. Tenemos 3 proyectos y un cuarto que estamos desarrollando, 3 proyectos de menor a mayor, son de 700 kilovatios pico, de 1,8 megavatios, y 2 de energía de 5,1 megavatios dentro del puerto. Acabamos de aprobar el anteproyecto de estudio de energía eólica dentro del puerto, en donde el informe se nos dará, pues entiendo que a finales de febrero, principios de marzo, y a partir de ahí desarrollaremos lo que es ya el estudio de implantación de energía eólica en los puertos. Con todo esto, y para ya concluir, pues simplemente indicar que el cambio climático es de todos y todos tenemos que estar empujando, cada uno desde empresas públicas o empresas privadas, que cuando hablamos del cambio climático ahora estamos muy focalizados en la energía, es mucho más amplio el concepto y tenemos que trabajar en todo uno de ellos, aunque quizá ahora el empuje más fuerte sea sobre la energía, que tenemos que utilizar las energías renovables como medio para alcanzar esos requerimientos que se nos están imponiendo en Europa y que evidentemente la tecnología y los avances digitales son fundamentales para que entre todos consigamos ese gran objetivo de 0 emisiones, ya sea en el 2050, en el 2030, pero cuanto antes mejor. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias.